Buenas noches, bienvenidos a este noticiero en el cual hablaremos sobre diversas violaciones a los derechos de las mujeres o de la comunidad LGBT. Para comenzar, le cedo la palabra a mi compañera Claudia. Buenos días. Yo voy a hablar sobre el caso de Camila Díaz Córdoba, una mujer transgénero de 29 años. Escapó de la violencia en El Salvador buscando asilo en Estados Unidos en 2017. Sin embargo, fue deportada y encontró la muerte en su país. En 2020, 3 policías fueron condenados por su asesinato, siendo el primer caso de condena por violencia hacia una persona trans en El Salvador. A pesar de este avance, la violencia por odio hacia las personas LGBT persisten en la región, mientras que en Estados Unidos las políticas restrictivas de Trump han cerrado puertas a solicitantes de asilo LGBT de América Central. Sin duda, un caso lamentable que deja ver la violencia y el poco respeto a sus derechos que sufren las personas de la comunidad, especialmente las mujeres trans. La siguiente noticia será presentada por Ana. También versa sobre la violación de derechos de personas sobre la comunidad LGBT. Sí, en México, 75% de las estudiantes lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales experimentaron acoso verbal e insultos en la escuela, y 66% de los alumnos transgénero reportaron haber sufrido acoso escolar. Esta información es basada en un informe de seguimiento de la educación en el mundo de 2020 en América Latina y el Caribe. Los jóvenes que experimentan una victimización por su orientación sexual tienen al menos el doble de probabilidades de no asistir a las instituciones y presentan altos niveles de depresión. Los centros escolares deben ser lugares seguros, inclusivos y de apoyo para todos los estudiantes. No obstante, el alumnado LGBT soporta condiciones hostiles en las escuelas y experimenta violencia física, acoso, discriminación o corre el riesgo de sufrirlos. Los estudiantes LGBT manifestaron sentirse inseguros en los centros escolares debido a su orientación sexual. Entre el 47 y 81% de los encuestados y entre 32 y 63% de expresión de género. La mayoría de los alumnos LGBT tuvo una experiencia negativa debido a las actitudes de algunos docentes hacia su orientación sexual, la expresión de género. Solo 2/3 de los alumnos declararon que algún maestro intervino ante la utilización del lenguaje homófobo o transfóbico en la escuela. Para concluir, la población entre 12 y 17 años es de 13 millones del país, y para atenderla se requiere de un enfoque multidimensional, ya que todas las etapas que conforman su ciclo de vida necesitan ser comprendidas para mejorar su desarrollo social y económico. Claramente son cifras alarmantes para la actualidad de nuestro país. Sin duda es una problemática que se debe solucionar. Para la siguiente noticia, le cedo la palabra a mi compañera Eva. Recientemente, varios grupos de activistas feministas han denunciado los actos de violencia política cometidos contra Avelina López Rodríguez, candidata a la alcaldía de Acapulco por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, cometidos por parte de los candidatos de la oposición mediante una campaña para ridiculizar a la única candidata mujer, por su aspecto físico, forma de vestir, expresarse, entre otras. Como sabemos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 20 ter, fracción octava, nos dice que una de las formas en las que se puede manifestar la violencia política es al realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata, basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales. Las agrupaciones exigieron al Instituto Nacional Electoral sancionar a los agresores, la aplicación de la ley en materia de delitos electorales y que se actúe de oficio. Es muy importante que se atiendan estos casos y que se haga valer los derechos político-electorales de las mujeres. Ahora, nuestra compañera Alejandra nos compartirá una noticia sobre violencia por parte de autoridades. Sí, mira, las autoridades mexicanas reprimieron a mujeres que protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género en 2020.
violando sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica mediante el uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual. La respuesta violenta de las diversas autoridades a las manifestaciones de mujeres vulneró sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Durante las detenciones y traslados, elementos policiales se dirigieron a las mujeres con lenguaje violento y sexualizado. Las amenazaron con violencia sexual y las sometieron a violencia física y sexual. Muchas mujeres no sabían dónde estaban, quiénes las detenían y a dónde las llevaban, por lo que estuvieron en riesgo de sufrir desaparición forzada, dijo Tania Renaud Pance, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. El informe establece que policías detuvieron a más de docena de mujeres sin haberse identificado debidamente. Las mantuvieron incomunicadas por largos periodos de tiempo. Las trasladaron por rutas no usuales sin decirles a dónde las llevaban. En algunos casos, sin presentarlas ante la autoridad competente, causándolas un intenso miedo de ser víctimas de desaparición forzada. La generación deliberada de sufrimiento e incertidumbre entre los manifestantes acerca de poder ser sujetas a desaparición forzada vulnera su derecho a la integridad personal y contraviene la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Otra noticia similar de violación a los derechos de las mujeres son las víctimas de tortura sexual en Atenco. Durante los días 3 y 4 de mayo del año 2006, la Policía Municipal de Texcoco y Salvador de Atenco, la Policía Estatal del Estado de México y la Policía Federal Preventiva adelantaron los operativos en los municipios de San Salvador, Atenco, Texcoco y la carretera Texcoco-Lechería para reprimir manifestaciones que se llevaban a cabo en dichos municipios. En el curso de los operativos fueron detenidas 11 mujeres víctimas del caso. Durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social Santiaguito, fueron víctimas de varias formas de violación, incluida la violencia sexual y en algunos casos la violación sexual. Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar a ser preso, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecólogos y a reportar o registrar la violación sexual, e incluso algunos se burlaron de ellas y las insultaron. El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente a los Estados Unidos mexicanos por la violación de derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometido a tortura, al derecho a la libertad personal y el derecho a la defensa, y los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Para concluir con este espacio, debemos mencionar que las violaciones a los derechos de cualquier persona son sumamente graves. Pero tanto las mujeres como las personas de la comunidad LGBTQI+, son grupos que en nuestro país están constantemente expuestos a atravesar por situaciones, lo que se puede observar con las noticias que acabamos de compartir. Gracias por su tiempo y buenos días.